¿Quiénes son los niños? Los niños son los creyentes que han recibido a Cristo y que carecen de madurez. En la primera etapa de nuestra vida espiritual, todos los cristianos son niños y estamos en un viaje en el mar. El versículo 14 indica que los niños son sacudidos por las olas. Y no solo hay olas, sino hasta hay muchas tormentas. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. En Efesios 4:13, el apóstol Pablo menciona 3 cosas a las cuales todos los creyentes deben llegar. Primero, debemos llegar a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Segundo, a un hombre de plena madurez. Y tercero, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sin embargo, Pablo continúa en el versículo 14 y dice, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y zarandeados por todo viento de enseñanza en las artimañas de los hombres en astucia, con miras a un sistema de error. Este versículo es la continuación del versículo 13 y es el resultado de llegar a los 3 objetivos antes mencionados. Es decir, el resultado es que ya no seremos niños sacudidos por las olas ni zarandeados por todo viento de enseñanza. Todos estos puntos y muchos más los consideraremos en este estudio vida. El mensaje del mismo es la inmadurez y los vientos de enseñanza. Nos acompaña Guido Olivares para darnos los comentarios. Bienvenido una vez más, Guido. Muchas gracias. Como usted dijo en la introducción, los 3 objetivos a los cuales debemos llegar, mencionados en Efesios 4:13, tienen un resultado, y el resultado es que dejemos de ser niños. El hecho de alcanzar ese objetivo triple implica que hemos crecido, esto es que hemos madurado en Cristo y que ya no somos niños. Guido, en otras partes de la Biblia, Pablo habla de creyentes que todavía son niños. Por ejemplo, en 1 Corintios 3:1 dice, y yo, hermanos, no puedo hablaros como a hombres espirituales, sino como a carne, como a niños en Cristo. También en 1 Corintios 13:11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y finalmente, en Hebreos 5:13 dice, pues todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. En cada uno de estos casos, el apóstol Pablo nos anima a no permanecer en nuestro estado infantil, sino a proseguir hasta llegar a la madurez en Cristo. Esto debe animarnos a seguir creciendo, no para llegar a ser viejos, sino para ser rescatados de toda desviación y madurar para llegar a la meta. Nuestra meta es la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, un hombre de plena madurez, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, con estas palabras, creo que ya estamos listos para comenzar el estudio vida de Efesios con Winnesley. Adelante. Ephesians 4:14. Efesios 4:14, para que ya no seamos niños. is the continuation of the foregoing verse. Este versículo es la continuación del versículo 13. To arrive at Las those palabras two things, ¿para qué? Al comienzo del versículo 14 indican que como resultado de llegar a las 3 cosas que se mencionan en el versículo 13, ya no seremos niños, sacudidos por las olas, ni zarandeados por todo viento de enseñanza. Así que llegar a los 3 aspectos del versículo 13
tiene un propósito: que dejemos de ser niños. ¿Quiénes son los niños? Los niños son los creyentes que han recibido a Cristo y que carecen de madurez. En la primera etapa de nuestra vida espiritual, todos los cristianos son niños y estamos en un viaje en el mar. El versículo 14 indica que los niños son sacudidos por las olas. Y no solo hay olas, sino hasta hay muchas tormentas. Ningún cristiano debe esperar que su viaje transcurra con calma, sin olas ni vientos. Las olas y las tormentas no solamente azotan a los creyentes individualmente, sino frecuentemente también azotan a la iglesia. Hay momentos en los que la iglesia es sacudida por las olas y se ve en medio de tormentas. Tal vez se pregunte qué son las olas y los vientos. Las olas y los vientos son las diferentes enseñanzas, doctrinas, conceptos y opiniones. En la época de Pablo, ciertos judaizantes enseñaban el Antiguo Testamento de una manera muy seductiva. Sus enseñanzas giraban en torno a ciertas doctrinas o prácticas que Dios había establecido. Los niños en Cristo no discernían la sutileza de estas atractivas enseñanzas. El principio es el mismo hoy en día, con la diferencia de que ahora hay muchas más enseñanzas, conceptos y opiniones. Todo esto tiene una apariencia agradable y parece positiva. De lo contrario, no engañaría a nadie. Así que muchos son sacudidos por las olas y zarandeados por los vientos de enseñanza. A los niños se les engaña y extravía con mucha facilidad. Por ejemplo, alguien puede llevárselos a su casa ofreciéndoles algunos caramelos. Debido a que muchos cristianos aún siguen siendo niños, son bebés, todavía desean enseñanzas azucaradas y son engañados con mucha facilidad. La única manera de escapar de las olas y de los vientos es crecer en vida. No existe otra manera. Necesitamos crecer en vida. Guido, me gusta mucho la metáfora que utiliza Pablo acerca de la vida cristiana. Es una travesía por el mar donde hay olas y tormentas. Los vientos y las olas son las diferentes enseñanzas, doctrinas, conceptos y opiniones, las cuales sacuden y zarandean a los niños. Ahora, ¿podría usted comentar acerca de esto y decirnos cómo ser rescatados? Como cristianos, no debemos esperar que las cosas sean fáciles y calmadas. Puesto que el vivir cristiano es como una travesía por el mar, debemos esperar que hayan olas y vientos, los cuales no solamente azotan a los creyentes individualmente, sino también a la iglesia. Las olas y los vientos son las diferentes enseñanzas, doctrinas, conceptos y opiniones que distraen a las personas del crecimiento en vida. El enemigo Satanás es astuto y busca distraer a los creyentes y apartarlos de Cristo y la iglesia. De hecho, aún usará enseñanzas bíblicas para apartarnos del propósito eterno de Dios, tal como tentó a Jesús en el desierto usando las Escrituras. La única manera de escapar de las olas y los vientos es al crecer en la vida divina. Al crecer, debemos protegernos bajo el cuidado de aquellos que son más maduros en el Señor, de modo que seamos preservados y salvaguardados. Al conectar estos versículos en Efesios 4, nos damos cuenta de que una de las principales evidencias de que un creyente todavía está en una etapa infantil es que tiende a ser faccioso y tiene problemas en cuanto a guardar la unidad con otros creyentes. Por lo tanto, ¿podría usted explicar esto un poco más? Es un hecho que un creyente inmaduro no puede ser uno con los demás creyentes. Le es imposible guardar la unidad con otros cristianos. Así como los niños pelean por sus juguetes, asimismo en la iglesia, los creyentes infantiles pelean entre sí insistiendo y argumentando en pro de diferentes enseñanzas, doctrinas,
prácticas, conceptos y opiniones. Si todavía estamos divididos por diferencias doctrinales, esto es una señal inequívoca de que somos niños. Es muy usual que cuando alguno de estos niños logra ver alguna revelación espiritual, eso se convierta en su juguete personal y por eso pelea con otros, insistiendo en que su juguete es el mejor. Debido a que estos juguetes significan tanto para los niños, es difícil que se despojen de ellos. Oh, que el Señor tenga misericordia de todos nosotros. Si queremos guardar la unidad, necesitamos crecer en vida hasta llegar a un hombre de plena madurez y así no tendremos más juguetes, sino solo a Cristo y la Iglesia. En la próxima sección del programa veremos cómo una enseñanza, por espiritual que parezca, puede llegar a convertirse en una distracción para los creyentes. Por lo cual, debemos estar alertas y ver cómo podemos detectar si una enseñanza es engañosa o no. Continuemos el estudio vida con Winnesley. If you read the context of verse 14, Al leer el contexto del versículo 14, you could see the safeguard, the test for you to find out. podemos ver que Cristo y la Iglesia son la prueba más confiable para detectar si alguna enseñanza es engañosa. Cristo y la Iglesia. El enemigo Satanás es astuto y usa olas y vientos para distraer a los santos, pero su propósito es distraerlos para apartarlos de Cristo y la Iglesia. No crean que es seguro recibir todas las enseñanzas bíblicas o espirituales. Satanás puede usar la Biblia para distraer a los creyentes. Esto indica que él usará aún las enseñanzas bíblicas para apartarnos del propósito de Dios. Acuérdense que él empleó las Escrituras para tentar al Señor Jesús en el desierto. Satanás se vale de cualquier cosa para distraernos de Cristo y la Iglesia. Y la mejor salvaguarda que podemos tener en contra de sus astucias es Cristo y la Iglesia. No debemos aceptar ninguna enseñanza, por espiritual que parezca, que no pase la prueba de Cristo y la Iglesia. A veces, Satanás llega a nosotros con cierta enseñanza con el pretexto de que esta enseñanza nos ayudará a disfrutar más la vida de iglesia. Sin embargo, cuando la recibimos, nos damos cuenta que esta anula en nosotros el apetito por la vida de iglesia. Antes de aceptar esta enseñanza, estábamos absolutamente en pro de la iglesia y valorábamos mucho el terreno de la unidad. Pero la enseñanza engañosa y satánica mata en nosotros el deseo de reunirnos y nos lleva a menospreciar el testimonio del Señor. Esta es la más engañosa de todas estas doctrinas. ¡Qué sutiles! Parece que alguien quiere ayudarte y cuando la tomas, no es así. Esta clase de enseñanza también nos hace perder el apetito por Cristo. Su influencia nos quita el hambre y la sed que sentíamos por Cristo. Esta es la manera más sutil en que un creyente puede ser apartado de Cristo y de la genuina vida de iglesia. La única manera de ser protegido y resguardado es crecer y permanecer en la vida de iglesia. No debemos poner demasiada confianza en nuestro sentir personal en cuanto a determinada situación. Siempre debemos poner nuestra confianza en Cristo y la iglesia. Todos comenzamos nuestra vida espiritual como niños en Cristo. Cuando recibimos la vida eterna y nacemos del Espíritu, somos niños, y como tales, somos susceptibles a ser sacudidos por las olas y ser zarandeados por los vientos de enseñanzas. Sin embargo, Cristo y la Iglesia son nuestra salvaguarda mientras crecemos y maduramos. Entonces, Guido, ¿podría comentar más al respecto? La única manera de escapar de las olas y de los vientos es crecer en la vida divina. Sin embargo, es imposible crecer de la noche a la mañana.
así como los hongos. El crecimiento espiritual es un asunto gradual, poco a poco, día tras día. Mientras crecemos gradualmente en el Señor, necesitamos permanecer bajo la cubierta protectora de la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Debemos confiar en el cuerpo de Cristo y no en nuestros propios sentimientos. En la vida de iglesia genuina, los más jóvenes deben ampararse bajo los mayores. Este refugio es el mejor escondite. Nunca adopte por su cuenta ningún concepto, por muy agradable que parezca. Cuando sea tentado a hacerlo, debe decir: no me importan esas cosas. Lo único que me interesa es Cristo, la iglesia y el amparo de mis mayores. Después de haber sido cristiano por tantos años y haber conocido a tantos creyentes, estamos de acuerdo que es muy fácil ser distraído de Cristo y la iglesia. Toda enseñanza o práctica que no esté centrada en la economía de Dios, aunque aparentemente sea algo novedoso y espiritual, finalmente termina zarandeando a los niños y desviándolos. Por lo tanto, debemos centrarnos en Cristo y la iglesia, ya que Satanás es capaz de usar cualquier cosa para distraernos. En el Nuevo Testamento hay muchas enseñanzas, pero debemos prestar atención a la enseñanza de la economía de Dios, tal como Pablo nos dice en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice así: como te exhorté al irme a Macedonia, a que te quedases en Éfeso, para que mandases a algunos que no enseñen cosas diferentes, ni presten atención a mitos y genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien que la economía de Dios, que se funde en la fe. En el siguiente segmento con Windesley veremos en qué consiste la economía de Dios. Adelante. We must have such a clear vision Debemos tener una visión muy clara that the New Testament economy que la economía del Nuevo Testamento is not for anything else. es solamente, únicamente para impartir Cristo en las personas, para la edificación de la iglesia. Esta es la economía neotestamentaria de Dios. Cualquier enseñanza, aunque sea bíblica, que distraiga a los creyentes de Cristo y la iglesia, es un viento que los desvía del propósito de Dios. En el Nuevo Testamento solo existe un ministerio, el cual consiste en impartir al Dios triuno en los creyentes para que se edifique la iglesia. En el versículo 14, Pablo habla de las artimañas de los hombres, las enseñanzas que llegan a ser vientos y que alejan a los creyentes de la línea central de Cristo y la iglesia. Son engaños instigados por Satanás, quien astutamente utiliza las artimañas de los hombres para estorbar el propósito eterno de Dios, que consiste en edificar el cuerpo de Cristo. Por muy buena que parezca una enseñanza, si nos distrae de Cristo y la iglesia, pertenece a las artimañas de los hombres. Las artimañas de los hombres son peores que el engaño, porque no solamente son falsas, sino que también presuponen un complot maligno. Así que no es solo mentira o decepción o falso, sino que es algo maligno, con astucia, con habilidad. Por muy bíblica que sea una doctrina, podría ser usada por este perverso complot. Por último, Pablo dice, con miras a un sistema de error. ¿De quién es este sistema? No es de los hombres, sino de Satanás. Las enseñanzas que dividen son organizadas y sistematizadas por Satanás, con el fin de producir serios errores. Las artimañas vienen del hombre, mientras que el sistema de error viene del diablo. Ya vimos que la economía de Dios consiste en impartir al Dios triuno en nosotros para que se edifique la iglesia, el cuerpo de Cristo. Satanás aborrece esto y astutamente usa enseñanzas, conceptos,
doctrinas y opiniones como parte de un plan diabólico que consiste en desviar a las personas y conducirlas a un sistema de error. ¿Pueden ver esto? Que el Señor ponga de manifiesto todas las sutilezas del enemigo para que podamos detectar el sistema de error que se practica en estas enseñanzas. Y esto está relacionado con las enseñanzas engañosas diseñadas para distraer a los santos y desviarlos de Cristo y la Iglesia. Guido, en el último segmento, el hermano Lee hizo énfasis en el versículo con el que iniciamos el mensaje de hoy, que dice, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y zarandeados por todo viento de enseñanza en las artimañas de los hombres en astucia, con miras a un sistema de error. Esto realmente implica un complot siniestro de parte de Satanás para distraer a los creyentes de Cristo y la Iglesia. ¿No es así? Sí, todos los que predicamos la palabra de Dios debemos ser advertidos y exhortados por esta palabra, de modo que comprendamos que Satanás usa las enseñanzas, los conceptos, las doctrinas y las opiniones para distraer a los creyentes de Cristo y la Iglesia. No me canso de repetir una y otra vez que lo más importante que debemos ver en la palabra de Dios es su economía neotestamentaria. Esta economía consiste en impartirse a sí mismo dentro de sus escogidos para producir el cuerpo de Cristo. El enemigo de Dios, Satanás, ha desarrollado un sistema de error para evitar que Dios pueda llevar a cabo su economía neotestamentaria. Por eso debemos pedirle al Señor que ponga de manifiesto este sistema de error para que nosotros podamos detectarlo. El único propósito de este sistema diabólico es distraer a los creyentes y desviarlos de Cristo y la Iglesia. En los tiempos de Pablo, algunos impartían diferentes enseñanzas. Esto no significa que enseñaban herejías, sino que enseñaban algo diferente de la economía neotestamentaria de Dios. No enseñaban según la enseñanza del ministerio neotestamentario de Dios. En principio, hoy día sucede exactamente lo mismo. Muchos creyentes han sido desviados por distintos vientos de doctrina. En la actualidad, ¿qué cristiano no ha sido sacudido por las olas o zarandeado por los vientos? Es crucial entonces que veamos claramente que la meta de la economía neotestamentaria de Dios es impartir al Dios triuno en las personas, para así edificar el cuerpo de Cristo. Esta debe ser nuestra meta y nuestro testimonio. Si siempre tenemos esta meta delante de nosotros, no recibiremos ninguna enseñanza, concepto u opinión que nos distraiga de la línea central de la economía de Dios. Queremos decir a nuestros radioescuchas que los programas que tenemos por delante tocarán este mismo tema. Esperamos entonces que nos sintonicen para que no se pierdan ninguno de ellos, ya que nos darán una clave muy importante para nuestra vida cristiana. También esperamos que obtengan los mensajes escritos, ya que contienen mucho más que lo que presentamos en el programa radial. Por lo cual, les animamos a que nos llamen para saber los detalles con respecto a cómo recibir estos mensajes. Guido, se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer estar con vosotros otra vez. Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia. Muchas veces nos preguntamos cómo Dios edificará la iglesia. Él dijo en Mateo, yo edificaré mi iglesia. Sí, y Él está edificándola. Pero ¿cómo podemos entrar nosotros en la obra que Él está haciendo? Y después, ¿cómo podemos nosotros cooperar con Dios? En este libro, Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia, Witness Lee presenta la manera de crecer en vida, de conocer la unción del Espíritu, de experimentar a Cristo para así poder edificar la iglesia.
Él usa Primera y Segunda de Corintios para llevarnos a entender y a conocer por experiencia cómo nosotros podemos cooperar con Dios, pero no para ser personas espirituales o ser objetos de admiración o adulación, sino para edificar su iglesia. Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia es un libro que les va a encantar por su simplicidad como también por su contenido. Es altamente espiritual. Todos deben leer Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia, que es un libro escrito por Witness Lee. Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, el Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.